viernes 21 de la Escuela San Clemente. Hoy llegó el turno de conocer los puestos lectores de quienes trabajan en el Departamento de Educación. Vamos a conocerlos. Aquí estamos con don Leonidas Muñoz Torres, nuestro jefe del Departamento de Educación. Don Leonidas, siguiendo por la premisa de que hemos estado realizando las diferentes entrevistas, queremos saber cuál es su gusto lector y cuál es su... Hola. Hay libros que uno lee en toda su trayectoria. Nombrarles algunos, Martín Rivas fue de nuestra época, por allá por los años 80, ¿ya? Pero hay uno que también es de esos años y que creo que que recomiendo, más me gustó, que fue El Principito. Y un libro que todavía puedo hablar mucho de él. ¿Por qué es su libro favorito? Primero porque tiene un lenguaje para mí invisible que hay que tomarle mucho sentido. Y una de las frases que a mí me llamó la atención, o una oración, ¿cómo decirlo? Es que El Principito dice que lo esencial es invisible a los ojos. Esa frase creo que es fundamental en la vida de hoy. Muchos no vemos efectivamente lo esencial, ¿ya? Y si tuviera que elegir un capítulo del Principito en particular, solo nombrarlo, ¿no? Creo que nos deja muchos mensajes este libro, muchos, no uno en especial, ¿ya? Y una lectura no solo para niños, sino para todo público, ¿cierto? Sí, lo recomiendo desde que un alumno aprenda a leer, claro, y a lo mejor hay temas que después los va a entender, porque es lo mismo que le pasó a uno lee una vez, lo lee dos, lo lee tres, y claro, cada vez le encuentra más sentido a este libro. Perfecto, gracias don Leonidas. La segunda pregunta es, ¿qué libro usted recomendaría al público en general que está viendo en nuestras redes sociales? Voy a recomendar dos libros. Uno, el primero es Cómo liberar el estrés, de Brian Weiss. Me parece, no me acuerdo bien el autor, pero que bueno que usted esté tan enterado con ese libro. Y el segundo lo tengo a mano y que quiero también lo tengo a mano porque efectivamente me lo regalaron. A mí me gustan mucho las tradiciones de Chile y es una leyenda en el rodeo, se llama Eduardo Tamayo, ¿ya? 7 veces campeón de Chile y una persona tan simple como cualquier obrero de los que tenemos en nuestra tierra, cómo formó los caballos, cómo efectivamente fue una persona tan sencilla que finalmente llegó a ser 7 veces campeón. Y lo escribió un gran amigo que fue Carlos Conde, que me lo regaló con mucha... Con dedicatoria, ¿ya? Para que lo muestre ahí a la... Efectivamente, don Carlos Conde es una persona militar que llegó a ser coronel, y su pasión, pese a haber sido de las fuerzas militares, fue en los caballos, y le escribió a Eduardo Tamayo este libro. Así que lo recomiendo a quienes les guste el campo, a quienes les gustan las tradiciones, y somos chilenos, hoy estamos próximos a septiembre, así que también tenemos harto que decir de nuestra historia y de nuestras tradiciones. Ya, Leonidas, muchas gracias, y dejarlo invitado también a la Biblioteca El Rincón de los Trigahue de la Escuela San Clemente, donde tenemos una variedad enorme de libros. Ahora con la ley SEP compramos también mucha otra variedad para todo público. Entonces lo dejamos más que invitado y a toda la comunidad. Así que muchas gracias por esta entrevista y nos despedimos. Adiós. A ustedes gracias, y a seguir incentivando la lectura de nuestros alumnos, y no solamente de nuestros alumnos, sino también en toda la comunidad, que es importante. Yo creo que es el fin último de este rincón que ustedes tienen. Muchas gracias, estimado. Aquí estamos con la señorita Ruth Quintana, que es la jefa de finanzas del Departamento de Educación. Señorita Ruth, siguiendo la premisa que hemos estado siguiendo durante estas entrevistas, ¿podría comentarnos cuál es su libro favorito y por qué? Ya. Hola, de mis libros y autor favorito es Paulo Coelho, principalmente El Alquimista.
que me dice del valor de los sueños, de los propios sueños. ¿Qué le gustó de este libro? ¿Qué podría resaltar de este libro en particular? Este autor relata una experiencia personal y sobre el valor de los sueños, de seguir nuestros propios sueños. Muy interesante. Y ahora, ¿qué libro usted recomendaría a la audiencia que nos está mirando ahí en la pantalla? Ya, sobre un autor y escritor chileno, don Hernán Rivera Letelier. Uno de los últimos libros que leí, La contadora de películas, por favor, para que lo lean. Eso es una rica lectura y de fácil comprensión. Comentarles que ese libro no lo tenemos en la biblioteca, pero prontamente lo vamos a tener, pero está en la película también. ¿La ha visto? No he tenido la oportunidad de ver la película todavía. Ya, cuando la vea vamos a venir nuevamente y vamos a hacer el contraste entre película y el libro, para ver cuál es su apreciación. Entonces, señorita Ruth, muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Gracias a ustedes. Nos encontramos a continuación con Paulette Quinteros, del Departamento de Finanzas del Departamento de Educación de nuestra comuna. Seguimos nuestra entrevista y yo quería saber cuál es su libro favorito. Mi libro favorito es Muchos cuerpos y un alma. ¿De qué trata ese libro? Tiene que ver con el viaje que tenemos a través de la vida, sobre el alma y cómo nos reencarnamos en diferentes cuerpos y así transversamos las vivencias de otros seres antepasados a nosotros. ¿Y el autor, lo recuerda? Sí, Brian Weiss. Brian Weiss, acabamos también de conocer otro libro de ese autor. Ahora continuamos con algún libro que nos recomiende, que recomienda a las personas que nos están mirando. Le recomiendo mucho El Sol también es una estrella, que es muy lindo, es de Nicola Klopp, creo que el autor, sí. Y tiene que ver mucho también con la parte del destino, de las vidas cruzadas, de que son diferentes vivencias, diferentes familias, donde comparten muchas cosas en común, y es una linda novela. Son ambos libros de espiritualidad, ¿sí? Sí. ¿Son extensos o no? Sí, no mucho. Lo de muchos cuerpos y un alma, sí, igual es extenso. Ya. Pero el que le recomiendo es más entretenido, es más una novela, cuenta historia, entonces como más llamativo. La lectura es más fácil. Sí. Sí. Muchas gracias, le agradecemos a la señorita Paulette por haber compartido sus lecturas y la dejamos cordialmente invitada a nuestra biblioteca El Rincón de los Tricagües de Viva Leer Copec y Fundación La Fuente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Chao! Aquí estamos con la señorita Marcela Valdés, nuestra jefa de recursos humanos, y venimos con la misma premisa que hemos estado entrevistando a los demás. Cuéntenos, ¿cuál es su libro favorito y por qué? Yo prefiero los libros de espiritualidad y de psicología. Entonces, Luis Hay tiene una propuesta bastante buena que se llama Usted puede sanar su vida. Es un libro sencillo con tips muy buenos para poder mejorar uno y autoconocimiento también. ¿Qué fue lo que más le llamó de este libro que usted dice, este es mi libro favorito? Uno aprende a conocerse. En realidad te da como tips de psicología, es como un acompañamiento que da el libro y te permite conocer y ir viendo cosas que de repente uno falla, que necesita visualizar y te da los tips de cómo mejorar en el fondo y poder ser mejor persona. Muy interesante. Y ahora, recomiéndenos un libro para la audiencia que está viendo este podcast. Hay una psicóloga que es bastante conocida, es colombiana, también mezcla espiritualidad y ella tiene libros bastante sencillos que llegan al hueso y con tips cotidianos de la vida, que en el fondo ella nos dice que las metas están al alcance de cualquier persona. Entonces ella es María Elena Vadillo, su libro, y le recomiendo que la vean también en redes sociales, es muy entretenido. También es posible para sí. Ya, para que lo tengamos contemplado. Está en Instagram también, así que lo pueden ver. Lo podemos ver y seguir también. Sí. Ya, señorita Marcela, muchas gracias por este tiempo y queda cordialmente invitada a la biblioteca El Rincón de los Tricagües. Entonces, Bueno, muchas gracias. Muchas Que esté gracias. muy bien. Hoy nos encontramos con Valeria Dote. quien compartirá sus gustos lectores. Por favor, le vamos a preguntar que nos cuente cuál fue su libro favorito. Mi libro favorito. Bueno, es que de pequeña me encantó La Porota. Ya, de más grande, con el que inicié mi camino lector fue con Harry Potter y la Piedra Filosofal. Con ese empecé a amar la lectura y después con toda la saga completa, yo creo que la leí unas 20, 30 veces, cada libro,
cada vez que estoy estresada, estoy triste, las vuelvo a leer. Y Ya. no son lecturas cortas, son lecturas largas. Leo la saga completa. Me encanta. Y actualmente, en la actualidad, ¿qué libro nos podría recomendar que usted dice, este libro va a servir, le va a gustar mucho? Bueno, de los últimos libros que he leído, La paciente silenciosa es uno de los mejores libros que he leído en el último tiempo. Es de suspenso, tiene crimen, tiene de todo. Entonces, es policial. Es policial. ¿Qué opinamos del final de ese libro? Yo también lo leí y me quedé impactada. Sin spoilear. Sí, me encantó. ¿Se lo imaginaba que iba a terminar así Sí. o no? Yo me lo imaginaba desde como la página 15. De como una. me lo imaginé, sí. Ah, y Como que- una anticipación muy sí. certera del final De del lo que libro, iba a porque es impactante, así que No, recomendamos pero ese muy bueno, pero a pesar de que uno presume cómo va a terminar el final, no pude dejar de leerlo. Lo leí en una noche y la hizo madrugada. Así como, ¿Empatiza con la protagonista en este silencio extenso a través del libro? sí. Sí, no, yo también habría hecho lo mismo para ver hasta qué punto, hasta dónde llegaba. Muy bien, muchas gracias, le agradecemos su respuesta. Buenas tardes, hoy nos encontramos en el Departamento de Educación con... Julia Rojas Holguín. Estamos con la señora Julia y hoy día queremos conocer sus gustos lectores, si le gusta leer o no, y queremos partir preguntándole por su libro favorito. Tengo varios, pero tengo de Isabel Allende, ¿Ya? de Inés del Alma Mía, La Casa de los Espíritus, y tengo el que me encanta, en realidad me encanta, Bárbara Gut. ¿Cuál es el nombre? Bajo el Sol de Kenia. En realidad tiene muchos libros que son como novelas, entre paréntesis, románticas. Ah, ¿y este de qué trata en particular? El Bajo el Sol de Kenia es la historia de mujeres que viven entre África y Afganistán, así como en Medio Oriente, y lamentablemente cómo son los derechos de la mujer vulnerados. Y es un drama muy bonito, Algo que es se repite hasta el día triste. de hoy. pero es una realidad que uno no se puede desconocer. Uno empatiza además con las mujeres del libro. Muchas gracias. Y ahora un libro que usted nos recomendaría a nosotros como audiencia. Para los chicos, Papelucho. ¿Y para los adultos? Es que son novelas. Son me gustan novelas, las igual, novelas. nomás. Recomiéndanos algo. Bárbara Gut. Bárbara Gut. Bárbara. Bárbara Gut, autora destacada entonces por la señora Julia. Y Papelucho para los niños. ¿Algo que decir de Papelucho? Papelucho, que no sé, para los chicos juega con la imaginación de los niños. Yo lo hablo porque mi hijo leyó Papelucho y él se creyó un Papelucho. Yo creo que todos fuimos un papelucho, ¿cierto? Muchas gracias, señora Julia. Aquí estamos con don Carlos, que pertenece al área de finanzas del Departamento de Educación. Y le vamos a hacer la consulta, ¿cuál es su libro favorito y por qué? A ver, yo diría que yo leo harto, pero uno de los libros que me gustó mucho porque es liviano, es muy entretenido y es muy bueno para todos aquellos a los que nos gusta el fútbol, ¿ah? El fútbol de barrio, qué sé yo, fútbol amateur, y que es un libro de Rivera Letelier que se llama El Fantasista. Es muy bueno ese libro, es muy entretenido. Yo se lo recomiendo a los chicos que les gusta, por ejemplo, el fútbol, a los adultos que participan del fútbol amateur, les va a encantar y se van a divertir y se van a reír mucho con ese libro. Mencionar aquí que don Carlos es un excelente jugador de fútbol. Hemos compartido algunos partidos por ahí y sobresale por sobre la media con mucho... Nos gusta el fútbol, Nos gusta el Sí, fútbol, ¿cierto? bueno. Y ahora, don Carlos, recomiende un libro a la audiencia que está mirando este video. Yo creo que hay un libro que incluso lo he conversado con muchos amigos que es un poco denso, pero es muy bueno, y deja harto que pensar, que es 100 años de soledad de García Márquez. Yo sé que algunos dicen es que es un libro pesado a leer, pero esos libros hay que leerlos de a poquito, no hay que disfrutarlos de a poquito, disfrutar el viaje de la lectura del libro, y yo creo que les va a gustar mucho, y sobre todo después cuando lo analizan con una perspectiva hacia atrás.
Mira, excelente elección. Comentarle que ese libro está en nuestra biblioteca, que es abierta a la comunidad, entonces lo invitamos a ser usuario y a todas las personas que están mirando ahí. Estamos en la escuela 21, Escuela San Clemente, donde pueden ir a ver la gama de libros que tenemos. Ahora nos van a llegar muchos libros más, entonces está abierta a la comunidad y usted está cordialmente invitado, estimado. Muchas gracias, fabuloso. Vamos a ir a revisar qué otros libros hay por ahí para disfrutar también la lectura. Perfecto. Muchas gracias, estimado. Un saludo ahí y nos despedimos. Saludos, pues. Disfruten la lectura. Nos acompaña nuestra asesora del programa Viva Leer Copec de Fundación La Fuente, Matilde. Un honor tenerla acá con nosotros, invitada estrella. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá participando de esta entrevista, de este canal. Así que nada, feliz. Muchas gracias a usted por toda la enseñanza, por todos los aprendizajes que nos ha entregado. Matilde, el motivo de nuestra entrevista siempre va a ser dirigido a cómo usted se inició en el mundo de los libros. ¿Cuál fue el momento que usted cree que marcó ese camino hacia ser la lectora que es hoy? Me parece. Siempre creo que esas preguntas son súper importantes. No son tan simples de resolver. Siento que uno siempre piensa muchas cosas para... en realidad más que pensar es como todo lo que lo construyó para poder estar acá, ¿cierto? Como con la literatura, por los gustos, por todo lo que hacemos. Pero creo que hay dos elementos fundamentales. Y uno tiene que, en realidad hay tres, voy a nombrar tres momentos fundamentales. Tiene que ver con la cercanía que tuve con mi abuela, que me transmitió la tradición oral, ¿cierto? Los cuentos tradicionales, todo lo que tiene que ver con la zona, el campo. Esa gracia que tenían los abuelos, además de ser mediadores y contar, creo que eran los mejores contadores de historia que conozco. Y eso creo que me hizo amar la literatura de una forma muy distinta y recordarla siempre, mucho, de cómo hacía la lectura en la noche sobre todo, porque eran cuentos de terror, de campo, entonces eso me gusta mucho. Y también porque estoy muy cercana a los libros porque mi papá era encuadernador. Como mi papá era encuadernador, siempre estuve rodeada de libros, de papeles, de la estructura del cosido, de todo lo que conforma un libro, y para mí se transformó no tan solo en el conocimiento mismo que trae un libro, sino que también como un objeto de arte. Y eso hizo también de que yo vea la literatura a la vez con el propio libro como algo muy importante. Eso creo que me marcó profundamente en la vida. Y lo otro es la poesía, que también cuando conocí la poesía, ¿cierto? Como en este caso específicamente a los 11 años, lo recuerdo, con un poema del libro de clases de la escuela, que era Volverá a las oscuras golondrinas. Me di cuenta que, de Gustavo Adolfo Bécquer, donde me di cuenta, ¿no es cierto?, que la poesía era especial para mí. Y claramente desde ahí estoy transmitiéndola sin parar. Hoy, Matilde, con razón, tantos conocimientos que tiene desde tan pequeña, lo ha sabido transmitir muy bien a quienes trabajamos con usted. Y la poesía, ¿ese vendría siendo como su género literario favorito? Sí, creo que es un género que siempre voy a defender. Me interesa mucho que se pueda mediar, que se conozca la poesía, que creo que tiene toda la rebeldía, además también de la lengua y todo lo que corresponde a una buena escritura literaria, entonces siempre la voy a llevar. Pero también me gusta mucho el terror. Y también defiendo el terror porque siento que muchas veces no llega a todos y que a veces no lo mediamos, y que es un género que también necesita tener fuerza porque es parte también de una emoción propia del ser humano, y que la literatura también nos permitiría, a través de esta manera, ¿no es cierto?, de expresión literaria del terror o del misterio, de poder canalizar ciertas emociones que también se pueden llevar hacia la literatura de una manera metafórica, de manera simbólica, y que no se le tenga tanto miedo a ese género. Siento que también es bueno dejarlo entrar, abrirle las puertas un poco al misterio. Un género que llama mucho la atención en los adolescentes. Así es que ahí tenemos varios libros de poesía y además de terror en nuestra biblioteca El Rincón de los Tricahue. Matilde, continuando con el orden de esta entrevista, me gustaría preguntarle, ¿libro preferido?
libro preferido, yo sé que usted ha leído mucho, pero ¿hay algún libro que la haya marcado hacia un nivel de decir, ya, esto a mí me mató, me dejó marcando ocupado? Sí, sí, también. Muy difícil pregunta. Muy difícil pregunta, pero me voy a guiar, claro, por aquellos que fueron los iniciales, que a uno le abrió como un campo de visión que tiene que ver con las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Sí, voy a quedarme con eso porque fue también estando muy chica y me di cuenta de que la literatura tenía una puerta distinta a la que uno se imagina, es decir, todo lo que parece ser no es. Y me di cuenta que había algo ahí extraño con la literatura que solamente lo lograba, en este caso el gran maestro era Allan Poe, entonces me di cuenta que era algo que me gustaba. Y de hecho me gusta mucho hasta el grado que ediciones que pillo de ese libro las compro. Entonces van a ver en mi casa en algún momento muchas narraciones extraordinarias o muchos tipos de cuentos de Allan Poe, diferentes ediciones, porque me gusta también el libro como objeto, entonces va unido con la historia de mi vida, pero también porque me gusta ver cómo se reversiona ese libro, cómo se vuelve a trabajar con la ilustración, así que claro, creo que es mi libro. Como que nunca pasa de moda, y como bien lo dice el título, un libro extraordinario. Matilde, hoy muy buena, me encanta también, de verdad que me considero fan de Allan Poe, muy buen libro. Y para terminar, quisiera preguntarle, ¿qué libro usted nos recomendaría o algún género literario en particular a los lectores de la escuela que lo están mirando? ¡Wow! Qué gran pregunta y qué buena pregunta. Acá en la biblioteca van a encontrar un arsenal de buenos libros. Eso creo que es algo hermoso de esta escuela. Además también una mediadora que sabe acercar muy bien los libros, así que yo creo que también van a tener muchos recursos para poder acceder. Pero también creo que acá hay algo súper rico con los libros álbum. Creo que yo destacaría todo lo que tiene que ver con la nueva literatura, libro del libro álbum en este caso, y Anthony Brown, Oliver Jeffers, totalmente recomendados. Pero también invitarlos a leer poesía. Hay muy buenos libros de poesía acá, sobre todo con autores recientes que están trabajando la dinámica de la mediación de la poesía, así que los invito a conocer a Mar Venegas, que van a encontrar acá en la biblioteca, y también a Micaela Chirif, poeta peruana, que creo que también, bueno, no tiene edad, por lo tanto lo pueden leer niños desde los 6 años, ¿cierto? Bueno, en realidad desde preescolar hasta, ¿no es cierto?, todos los años que tengamos encima. Así que también los invito a conocer poesía en esta escuela, que hay muchísima y muy buena. Matilde, muchas gracias por sus recomendaciones. Invitamos a la comunidad, a toda la comunidad a ser parte de nuestro espacio de biblioteca. Estamos acá de lunes a jueves hasta las 6 de la tarde, así es que cordialmente invitados, y quiero agradecer mucho su visita. Quiero decir que gran parte del trabajo que yo realizo acá es gracias a Matilde, así es que para mí es un honor tenerla acá. Muchas gracias y que le vaya muy bien. Muchas gracias a usted, Jocelyn. Gracias en realidad por la acogida que siempre tengo en la escuela y por la gran mediadora que es usted. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, Matilde. Chao. Esto fue la cuarta entrega de nuestro podcast Lectores 21. Los invitamos a estar atentos a nuestras redes porque se viene una próxima parte donde tendremos a una invitada especial. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y además de mantenerse atentos a las novedades que tiene la biblioteca de la Escuela San Clemente, el rincón de los Tricagües. ¡Adiós!